Buenas tardes, arrancamos hoy lunes nuevamente con nuestro tema hablando de educación. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Bueno, hoy no te abandoné. Bueno, hoy no me abandonó porque por ahí me deja que esté como abandonada. No, estaba trabajando. No, Alberto. por supuesto. Estabas cumpliendo con algunas cuestiones que tenías que resolver en la provincia. Trámites y cuestiones gremiales, ¿no? Bueno, entonces agradecida de que estés compartiendo nuevamente con nosotros. Bueno, ¿comenzamos con la frase? Dale, Gloria. Como todos los lunes sabemos que tenemos una frase que elegimos sobre la cual reflexionamos. La de hoy dice: lo que les das a los niños darán a la sociedad. Esta frase pertenece a Karl Menninger. Es importante, máxime en los momentos que vivimos. Y antes de continuar vamos a agradecer a nuestro operador, Eduardo Lépore, y también decirle feliz día a todos los locutores. Sí, sí, ¿no? señor, hoy es el día Nosotros no somos nada, simple comunicadores, bueno, aficionados, pero bueno, en este caso queremos saludar a todos los locutores desde la ANSAFE provincial y este micro que habla de educación, y que indudablemente se tienen una gran tarea, ¿no? Mucha responsabilidad máxime en el día que estamos responsabilidad, compromiso y demás. Así que desde Unidad Departamental vaya el abrazo para todos los locutores. Exactamente. Bueno, habíamos hablado en algún momento, Gloria, de la subejecución del presupuesto a nivel nacional educativo. Y vamos a profundizar ese análisis que habíamos hecho someramente o por arriba de los porcentajes. Y vamos a decir en primer lugar que desde 2004 al 2015, gracias a las distintas leyes que se llevaron adelante, el presupuesto educativo aumentó de 3,88% del PBI al 6,88% hasta el 2015. Y esto más o menos fue distribuido de esta manera. Educación básica, que es la educación primaria, obligatoria, todos conocemos, 4%. La educación superior universitaria, 1,43%. Ciencia y tecnología, 0,15%. Cultura, el 0,15%. Y educación cultura sin discriminar, un 0,23%. Esto se dio por las fuertes políticas públicas que se dieron durante todo ese tiempo y que en el cual la CETERA y las organizaciones de base de CETERA, entre ellas ANSAFE de la provincia de Santa Fe, han tenido un protagonismo muy importante en luchar por cada una de las leyes que hicieron posible esto. Y las leyes que hicieron posible esto es la Ley de Financiamiento Educativo, la 26075 del 2006, donde lleva a la educación al 6%. Sí. Y que hoy estamos tratando de que llegue al 10%. Bueno, estamos tratando, pero estamos mal porque va descendiendo. Ahora vamos a hablar sobre ese tema. Claro. También sobre la ley 26206, que anuló a la famosa Ley Federal de Educación, y la ley 26058 de Educación Técnico Profesional, que se dio ya en el 2005, y que crea un Fondo Nacional para la Educación Técnica que no debe ser inferior al 0,2% del presupuesto anual consolidado. Sí. Bien, desde que asumió este gobierno, y esto es lo importante ahora, desde que asumió este gobierno, el financiamiento fue decreciendo y se volvió prácticamente a través de una resolución del Ministerio, aparte de la ley, a algunas cuestiones y objetivos de la Ley Federal de Educación, como en otras leyes que eran contrarias al momento que nosotros intervenimos para formar o discutir estas leyes. Había un dinero muy importante para las escuelas técnicas que no fue otorgado, ¿no es cierto? Que no se sabe a dónde fue distribuido porque si lo guardaron, o sea, hay una subejecución, como decís vos, pero exactamente, y eso han visto perjudicadas las escuelas técnicas. Y en ese sentido hubo desmantelamiento del equipo técnico del Ministerio de Educación, digo, de los recursos humanos formados, despidos masivos y cierres importantes de planes. Por ejemplo, el Plan de Finalización de Estudios Secundarios, FINES. Sí. Por ejemplo, el Programa Nacional de Educación Sexual, el ESI. La ESI, sí. Integral, que estuvimos hablando un poquito antes de iniciar el micro sobre ese tema. Y de tu charla en la Escuela Técnica de Villa Cañas, que bueno, te felicito por ese accionar más allá y hoy en día, donde ya estás retirada del sistema educativo, pero aquellos que tenemos ese amor por la educación y ese fuego interno que nos lleva a seguir pregonando, a seguir educando, a seguir brindando lo que sabemos, indudablemente tiene mucho contenido
digamos, de docente, ¿no? Sí, agradecido a las chicas, a las tutoras que me convocaron para esto, porque realmente yo dentro del salón me siento como en mi mundo, ¿no? Extrañaba. Es muy bueno. Bueno, eso nosotros lo hacíamos desde la unidad departamental, un poco se ha perdido prácticamente. Más se llega a la escuela con cuestiones disruptivas que con cuestiones de formación. Pero bueno, seguimos con este tema que es muy importante. Se ha descontinuado las obras de infraestructura. O no se ha distribuido, no se distribuyó ningún libro, ni uno. No nos olvidemos de conectar. Y se habían distribuido 4.600.000. Sí. El plan Conectar Igualdad prácticamente se desguazó, se sacó. Y entonces acá podemos decir, después vamos a seguir anunciando algunas cuestiones que tienen que ver con este ajuste que se está haciendo, que en el 2015 al 2016, del 6,88% del PBI bajó al 4,70% del PBI. Esto tiene mucho que ver con el futuro de los ciudadanos y con el futuro de Argentina. Cuando por un lado se quiere bajar la inimputabilidad de los chicos menores por los delitos, todas estas cuestiones que van creando un marco social casi apto para crear más delincuentes y una sociedad mucho con más necesidades, que termina siendo, de alguna manera termina siendo partícipe de este colectivo del poder que los quiere y nos quiere en un lugar de no relevancia y de no poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal. O sea que es funcional al poder y más al poder neoliberal. No hay ninguna duda que vamos a estar en un problema peor, serio. Ya lo veníamos anunciando, yo en un momento hablaba... En muchas oportunidades, Alberto, vos lo nombraste, lo mencionamos y lo charlamos, esto de la falta de estudios que hacía que aumentara la delincuencia, que aumentara la vulnerabilidad. Bueno, todo esto es lo que está pasando, ¿no es cierto? Lo lamentable de esto es de que cuando ellos pregonaron antes de entrar, durante su campaña, que iban a hacer lo primordial, iba a ser la salud, el trabajo, la producción y la educación, no están cumpliendo absolutamente nada, al contrario, están arrasando absolutamente con todo. Recordá, Gloria, cuando nosotros decíamos, cuando se pedía casi militarizar al país en función de todas las cuestiones de inseguridad, anunciábamos que íbamos a militarizar tanto que cuando íbamos a tener un problema social, aquellos que nosotros poníamos para que nos cuidaran no iban a golpear, no iban a palear, no iban a agredir. Bueno, esto es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Eso lo dijiste vos más o menos cuando estábamos en el gremio hace alrededor de 6, 7 años que ya veníamos anunciando todas estas cuestiones. Es decir, siempre dijiste vos que cuando uno estaba en la función, como estabas vos en ese cargo, siempre tenías que ir mucho más adelante que los que veníamos atrás aprendiendo de vos. Y bueno, yo creo que sos un visionario en ese aspecto, eso tiene que ver mucho con el estudio, con la preocupación, con tu compromiso, y que ya venías manifestando todo lo que se nos venía, ¿no? Y bueno, y clarito, está empezando a pasar, absolutamente todo, ¿no? Bien, seguimos. Se ajustó entonces en educación 8.530 millones de pesos. O sea, se le sacó a la educación, ¿no? Hubo las políticas de apoyo a escuelas en situación de vulnerabilidad social. De 2.000 previstas, se atendió solamente a 8 escuelas. Para que la gente entienda por qué camino vamos cuando se habla de la educación con un discurso de profundizar los cambios en educación, y cada vez que el Estado tiene que tomar una medida pro educación es a la inversa, ¿no? El programa de ajedrez, por ejemplo, se atendió a 1.105 alumnos cuando debió atenderse a 8.850 alumnos. En cuanto a la asistencia a escuelas rurales, se atendieron 3.391 escuelas cuando debió atenderse a 10.000 previstas. Estos son datos de que están oficiales, son pruebas de una política que va a destruir o está destruyendo la educación pública generalmente. La educación en general. Pero convengamos, Alberto, que estamos diciendo todo esto, y si tenemos un ministro de Educación que está ausente porque hace meses que no está presente. No, perdón, ahora sí está ausente. Ahora sí está presente, bueno, pero ahora está presente para ser candidato, ¿no es cierto? Pero lo tuvieron guardado y reservado y se fue sin haber resuelto ningún problema. Exactamente. De los 70.000 adultos a alfabetizar, solamente se alfabetizaron 49.000. El INET, que hablamos de los fondos de educación técnica, de 2.375 millones en el 2015, se ejecutó solo 460 millones. O sea que las escuelas técnicas, volvemos a ese proceso neoliberal donde desindustrializar el país, destruir las escuelas técnicas, ley federal de educación, ¿recordarás? Sí. Bueno. Y en cuanto a los institutos para su capacitación, fundamentalmente de capacitación docente,
recibieron asistencia solamente 26 institutos de los 400 previstos. Y sobre infraestructura y formación docente, solamente 760 escuelas previstas. Y hubo una caída, y ahí está el otro tema de la lucha, por qué se lucha por la paritaria docente a nivel nacional, no más allá que nosotros hemos tenido una paritaria aquí, pero que se termina ajustando básicamente a los lineamientos nacionales. La caída del salario fue entre un 5 y un 10% en general para los docentes en la mayoría de las provincias, sí, sí. En algunas menos, otras más, depende de los gremios y de la situación económica de las provincias. Así que esta es la situación real hoy de la educación. Vos tenías, Gloria, algo basado para... en la meritocracia, o sea, con un perfil bueno, un perfil de hablando de eso, ¿no? sobre el tema de la claro. evaluación, se puso mucho más, se hizo mucho más hincapié en depositar mucho más dinero en el tema de la evaluación y el contralor, claro, que en todos estos temas que sí tienen que ver con una educación real. Bueno, para el tema ahora, ese dinero de niños, subejecución, ¿a dónde fue? ¿Lo dejaron guardado para empezar a sacar ese dinero ahora que es campaña y empezar a hacer algunas cuestiones, hacer cosas que no se hicieron en su momento, Alberto? ¿O dónde está ese dinero? Bueno, yo creo que acá hay no solamente el gobierno nacional tiene responsabilidad en esto, sino hay una corresponsabilidad de todo el arco político que no habla nada de estos temas, ¿no? Hablan pero por arriba, ¿no? Y cuando hablamos de la educación, que es un tema central para formar ciudadanos en serio, todos miran para otro lado. Y cuando los legisladores tienen que estar ocupados en ese tema, directamente no asisten, entonces no se puede realizar porque, bueno, por falta de quórum, ¿no es cierto? Porque parece que la educación no le interesa nada, no le conviene. Bueno, tenemos un minuto y medio y yo había quizás podamos traído decir algo más. Sí, había traído alguna cosita que tiene que ver con el plan maestro, que también nosotros habíamos hablado ya hace un tiempo, y hay se expresa de esta manera. Quiero pasar un chivo e invitarlos a participar. Estas son las palabras que utiliza el secretario de Gestión de Educación de la Nación, Maximiliano Gulmanelli, convocando a los docentes a sumar su opinión a través de Internet. Quiero leer un poquito. Ese es todo un tema, ¿no? Esta participación a través de las redes sociales. De las redes sociales no siempre es la más efectiva en tanto en cuanto a la formación de una ley o a tener la participación física real donde vos podés interactuar con el otro y no solamente a través de un mero mecanismo que hasta se puede decir barbaridad. Sí, consulta popular. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre eso, pero me gustaría leer un poco el currículum de Gulmanelli. Fue director general de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación porteño. Está muy vinculado a la Iglesia Católica, fundador de una organización político-social y además también fue coordinador general de hogares de la Fundación del Padre Grassi y tuvo mano dura durante su gestión estatal. Además de haber propiciado el cierre de cursos de la educación pública favoreciendo al sector privado en la legislatura porteña, Gulmanelli fue asesor de Santiago Estrada, ex jefe de la bancada del PRO y ex interventor en el PAMI durante la dictadura militar, entre otros cargos, ¿no es cierto? Bueno, Gulmanelli lo que expresa es que hay objetivos que están planteados para los próximos 10 años y que esto va en desmedro de la educación, porque no de la Ley de Educación Nacional. Nosotros tenemos una ley y va en contra de lo que es, lógicamente, la paritaria, lo que es la Ley de Financiamiento Educativo. Gloria, son expertos violadores de leyes. Claro. Lamentablemente, sí, es en un país donde se lamentable. debería privilegiar la aplicación de la ley, quien tiene la obligación de llevar adelante ese cometido, naturalmente viola permanentemente cada una de las leyes. Y desmembrar todo el sistema federal, ¿no es cierto? La CETERA, lógicamente, ya está empezando a actuar, pero bueno, todo esto nos tiene que mantener en alerta y como ciudadanos reclamar acerca de nosotros tenemos los derechos y los derechos que tienen nuestros niños en educación. No es solo ocupar un banco dentro de la escuela ni un renglón dentro de una planilla, por eso sino que tienen la obligación de aprender. Estamos armando, Gloria, para contribuir a difundir el contenido de las normas, las leyes, un ciclo de formación, de charla dentro de este marco de Hablemos de Educación, un tema que no está en la agenda de los ciudadanos, en el departamento, en distintas localidades, hablando de todos estos temas, con los padres, con los docentes, también con alumnos ya un poquito mayores, que tienen que ver con esto de acercar las cuestiones de la sociedad compleja que se pueden resolver desde el punto de vista legal, que generalmente el desconocimiento de las mismas hace que esto no se resuelva o se potencie o se profundice más los conflictos. Claro, porque no lo hacen a través de las normas. Exactamente. Bueno, eso está potenciado desde el gobierno nacional, yo diría que muchos aspectos del gobierno provincial. El otro día me entero que pareciera ser que ahora los directores no tienen que hacer actas. Ante las situaciones conflictivas, y esa es la herramienta que tiene un director o un supervisor para poder
defenderse. Ni actas, y viste que echaron a la directora que no permitió, impidió la entrada de la policía armada. Los otros días la reta la echa de su cargo, Bueno, ¿no es cierto? Por haber no volvemos a esta cuestión de la política dentro de las escuelas, la mala política dentro de las escuelas, para impedir el desarrollo y el discernimiento de nuestros futuros ciudadanos, ¿no? Hay una figura interesante, Alberto, que vos querías mencionar. Nos vamos ya, nos dieron un minuto de recuperación, pero una de las figuras nueva, digamos, que se está de alguna manera imponiendo dentro de todos los sistemas de lo que se denomina violencia, ¿no? Psíquica, física, es básicamente en el sector femenino, es de la indefensión aprendida. Un término interesante, indefensión aprendida. Y para el estudio que yo he hecho indudablemente en un momento de violencia laboral en el 2012 con toda la gente del departamento, que me dio un 25, un 30 por la media mayor, la mundial, y de violencia administrativa directa del Estado un 40%, o sea, el más violento de todo se refleja en la propia institucionalidad estatal. Se habla de esta figura que es jurídica, indefensión aprendida, que es el convencimiento que tienen, en este caso serían los docentes, de que hagan lo que hagan, no habrá o no se producirá ningún resultado positivo. Y eso tiene que ver con la presión psicológica, tiene que ver con una desconexión de la realidad y tiene que ver con una forma de bloquear cualquier posibilidad de cambio. Y esto en la escuela se está dando por la gran presión que se hace del sector político, indiscriminadamente, ¿no? O por situaciones propias del esquema, llamados telefónicos, acercamiento a las escuelas de distintos políticos que a las regionales, de las regionales a las escuelas. Hay una bajada de decisiones unilaterales. En este caso, fundamentalmente las niñas son víctimas de violencia física o psicológica, que básicamente actualmente lo que más se da es la psicológica, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando sobre estos temas y profundizando. Son temas que vamos a tratar de debatir en conjunto con la sociedad en los distintos lugares del departamento, sumando obviamente a docentes, directores, supervisores, a todos aquellos gente de la comunidad que quieran hablar sobre el tema de la educación. Y de a poquito ir logrando transformación de conductas, ¿no es cierto? Transformación de actitudes. Bueno, nos vamos, estimado amigo. Será hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, si Dios no sé quiere. Si va a estar el próximo lunes, está abierto ahora por la duda, pero bueno. Bueno, de todas maneras nos vemos el lunes y que tengan todos una muy buena semana. Gracias.